Hola, bienvenidos a su clase de biología. La prueba Saber 11 maneja tres componentes específicos. El primero de ellos es el uso comprensivo del conocimiento científico, el segundo es la explicación de fenómenos y el tercero es la indagación. A través de esta prueba encontrarán componentes en el área de biología muy específicos. Uno de ellos es el componente celular, el segundo de ellos es el organísmico, tercero ecosistémico y cuarto genético. El día de hoy abarcaremos el componente celular. Iniciamos con ¿qué es la célula? ¿Ustedes se lo han preguntado en algún momento? Las clases de biología han sido lo suficientemente claras para describir qué es una célula. Pues les voy a contar aquí. La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Todos los seres vivos que están alrededor de nosotros contienen células. Hay una persona muy importante dentro de todo este proceso celular. En 1665, Robert Hooke, a través de una revisión del árbol de corcho, pudo descubrir a través de un instrumento que él mismo diseñó, el microscopio, logró descubrir unas pequeñas estructuras en este pedazo de muestra. Una estructura que se asemejaba a las celdas donde dormían los monjes, que son pequeños cuartos que habían dentro del monasterio, por eso los llamó celdas. También se asemejan a las pequeñas estructuras que se encuentran dentro de los panales de abejas. Como parecían celdas, los llamó células. Otra persona muy importante en este descubrimiento fue Anton Leeuwenhoek. Leeuwenhoek fue un poco más allá del trabajo realizado por Robert Hooke. Anton Leeuwenhoek fue un poco más allá de la investigación de Robert Hooke. Anton Leeuwenhoek utilizó muestras de charcos, utilizó muestras del sarro de los dientes, de algunas muestras detrás de las uñas, y lo que pudo descubrir es que más que unas celdas quietas que pudo haber visto Robert Hooke, eran también algunos organismos, unas células que tenían movimiento. En el momento es un gran descubrimiento, ¿no? Por eso Anton Leeuwenhoek los llamó animálculos, porque se asemejaban a los animales. Entonces pasa el tiempo, entre ellos hay una serie de discusiones para saber quién descubrió, quién diseñó el microscopio, las células y demás. Pero a medida que pasa esa discusión, el tiempo y el conflicto, igual se les atribuye a los dos ese gran descubrimiento de lo que es la célula. Después de los posibles conflictos que hayan habido entre Robert Hooke y Anton Leeuwenhoek, aparecen tres importantes científicos: Theodore Schwann, Rudolf Virchow y Matthias Schleiden. Ellos aportan algo muy importante a toda la ciencia que se refiere a la célula, aportando su teoría celular. La teoría celular maneja tres componentes importantes. Uno de ellos es que todos los seres vivos, todos, incluyéndonos, estamos conformados por células. El segundo apartado nos indica que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. No solamente nos compone, nos estructura como un ladrillo sobre otro, sino que también la unión de esas células generan funciones específicas como el de la nutrición, la respiración, responder a estímulos y demás. Y la última, pero no menos importante, que generó un poquito de conflicto, es que todas las células vienen de una célula preexistente. Ese proceso se llama la mitosis, una reproducción celular. Una célula proviene de otra. ¿Por qué generó controversia este tipo de afirmación? Antes se pensaba que la vida se generaba de manera espontánea.
Cuando se dejaba un cúmulo de ropa sucia en una esquina, aparecían ratas, gusanos, cucarachas, es decir, se generaban espontáneamente. Igual se pensaba en la anterioridad, en el pasado. Se creía que las células se generaban espontáneamente. Sin embargo, a través de procesos tecnológicos, de investigación y demás, se pudo dar cuenta y se abarcó el tema que todas las células provienen de una preexistente. Posteriormente a esta teoría celular, queremos retomar el tema de ¿qué es la célula? ¿Cuáles son sus componentes principales? ¿Cuáles células podemos tener? ¿Cuáles debemos conocer para nuestra prueba saber? ¿Y cuáles son las funciones que tienen con cada uno de los organismos? Entonces, en un segundo les daré esas respuestas. Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a contar cuáles son esos dos tipos de célula que podemos encontrar. La célula, no lo olviden, es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Nos estructuran y nos hacen funcionar, nos conforman y nos permiten hacer algunas funciones específicas. Tenemos dos tipos de célula. La eucariota, como lo vemos en la siguiente imagen. La célula eucariota se reconoce porque tiene un núcleo definido. Si ustedes se fijan en la imagen, ese núcleo está rodeado por membranas, al igual que la parte exterior. En el núcleo encontramos una estructura muy importante que se denomina ADN, que es la información genética. También todos los seres vivos lo contienen. Para tener una mejor claridad dentro de la prueba, recordemos que EU significa verdadero, es decir, que sí tiene un núcleo verdadero, ¿vale? Y procariota son aquellas células que no contienen un núcleo definido. De hecho, no lo contienen. Todo su ADN y material genético se encuentra disperso en una sustancia que se llama el citoplasma. La primera célula que aparece en la Tierra, pero no aparece así de la nada, ¿no? Recordemos que siempre vienen de una preexistente. La célula que se genera y se desarrolla hace 3.500 millones de años fue una célula procariota, no contenía un núcleo definido. La primera célula que se conforma en el planeta a base de unas moléculas de la vida, eso lo tocaremos más adelante, se denomina arquea. Arquea o arqueobacteria. De hecho, es un dominio muy grande. Existen tres tipos de dominios: el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. ¿Listo? Bien. Pero, ¿qué tienen esas dos células en común? Aunque son muy diferentes por el núcleo que contiene, una contiene ADN dentro del núcleo y la otra no, tienen tres estructuras que comparten, que tienen en común. Vamos a descubrirlas. Bien, la célula procariota y eucariota comparten tres estructuras similares. Las tienen, las poseen, siempre las van a compartir. Contienen juntas una membrana celular. La membrana celular permite el transporte de sustancias que salen de la célula o que de igual manera ingresan. Más adelante hablaremos de esta estructura tan importante y valiosa para la célula. De la misma manera, también contiene citoplasma. Las dos células, tanto procariota como eucariota, contienen esta estructura gelatinosa en la que flotan los organelos. Los organelos pueden ser
la vacuola, la mitocondria, el retículo endoplasmático. Y aunque la procariota no posee estos tipos de organelos, sí contiene el ADN que flota dentro de este citoplasma. Y por último, pero no menos importante, las células contienen ADN. El ADN es el material genético. Es aquel que tiene toda la información en código, codificada sobre la estructura, cómo debe ser la estructura de ese ser vivo, si debe tener 4 patas, si debe tener 2 ojos, si debe tener, en fin, todo ese tipo de estructuras que puede tener el ser vivo. Bien, nos vamos a centrar en este momento en cuáles son esas moléculas de la vida y cómo a partir de esas moléculas generamos una estructura como la membrana celular. Bien, tenemos 5 moléculas de la vida. Estas moléculas se generan a partir de los cambios tan bruscos que tuvo la Tierra en sus inicios. Una atmósfera ácida, una atmósfera venenosa, llena de metano, de gases peligrosos, de lluvias eléctricas y demás. Tienen un origen químico. Tenemos 5 moléculas importantes para generar esa célula. Una de ellas son las proteínas, las cuales se conforman a partir de unas pequeñas moléculas que se denominan aminoácidos. Cuando los aminoácidos se unen entre ellos, forman grandes proteínas. Los lípidos los podemos reconocer porque también los podemos llamar grasas. Las grasas, como ustedes lo saben, no se lo llevan muy bien con el agua. No se juntan, no se mezclan en ningún momento. De hecho, se ven muy separadas. El ADN, como yo les estaba informando, también se genera y se desarrolla a partir de las proteínas, y lo que empieza es a codificarse y a generar una serie de información que determina nuestra estructura, nuestra forma, los elementos que tenemos en nuestro cuerpo y demás, ¿ok? Adicionalmente tenemos el adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es la energía. Energía, recuerden muchachos, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía que se generó de ese Big Bang se ha ido transformando en el tiempo y se ha necesitado de ella para poder generar y desarrollar la vida. Y por último tenemos los carbohidratos, que son los azúcares, los que nos permiten renovar esa energía. Las células tuvieron que hacer uso de estas moléculas para poder generarse. Ellos se empezaron a unir, a fusionar. Al fusionarse empezaron a formar una estructura que se denomina la membrana celular. En la siguiente imagen que se proyecta allí, esa es la membrana celular. Tiene unas estructuras que contienen proteínas, estructuras que contienen lípidos. Además de eso, la membrana celular encierra y mantiene el ADN. Además de eso, la membrana celular necesita de energía para poder dejar pasar las sustancias que están tanto dentro como fuera de la célula y los carbohidratos para nutrir esa misma energía. Bien, habíamos hablado de 5 importantes moléculas que desarrollan la vida. Esas moléculas, al integrarse hace 3.500 millones de años, formaron lo que es la membrana celular. Inicialmente fue solamente una membranita, algo circular. Entonces, en esas aguas primitivas se empezaron a formar unas estructuras redondas conformadas solamente por membrana celular. Entonces,
Al igual que en la imagen que les mostré con anterioridad, la membrana celular tiene la siguiente estructura que es vital para el transporte celular. La tenemos y la denominamos el fosfolípido. Vemos que es una cabeza redonda con dos colas. La cabeza es el fosfato y la cola es el lípido. ¿Recuerdan que yo les había dicho que el lípido son las grasas? Pues efectivamente, las grasas, la cola del fosfolípido es de grasa, la cabeza es de fosfato. A la cabeza le gusta el agua, es hidrofílica, le gusta, se siente bien con el agua, se atrae con el agua. Mientras que la cola, que es de grasa, es hidrofóbica, no le gusta el agua, para nada. Prefiere alejarse de ella. Por eso, cuando tratamos de juntar el agua con el aceite, nunca se mezclan, porque el aceite es hidrofóbico. Si ustedes se fijan en la imagen, pues eso ya tiene mucha razón. Las cabezas, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, fuera de la célula hay agua. Fuera de la célula y al interior de la célula hay agua. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos están conformados por una gran cantidad y un gran porcentaje de agua. Al igual lo era en los momentos de sus orígenes. Por ello las cabecitas apuntan hacia el agua, mientras que las colas se esconden del agua y por eso miran hacia adentro. La membrana se le dice que es una bicapa fosfolipídica porque tiene dos largas capas de lípidos. La estructura que estamos viendo que atraviesa la membrana celular se denomina proteína. La proteína también permite ese transporte celular y conforma en su mayoría a todas las células. Por eso se tiene que estar constantemente consumiendo proteína, ya sea de carácter animal o vegetal. Y esa colita que le sale aquí a la membrana celular se denomina el receptor, también conformado de proteínas. El receptor es muy importante porque recoge la información química que se transmite del ambiente o del mismo ser vivo para actuar y responder a los estímulos. Por eso tiene su forma como de gancho, ¿no? De esta manera, para cuando llegue el receptor, ellos puedan enviar el mensaje. Las proteínas tienen una abertura de esta manera, que lo que genera es que a través de ellas se puedan pasar algunas sustancias, algunas moléculas, ya sea el sodio, ya sea el yodo, ya sea cualquier tipo de molécula, el calcio y demás, u otro tipo de mineral que sea necesario para la célula. Esto representa además que la célula también tiene un transporte. Uno de ellos lo vamos a llamar transporte pasivo. Otro es el transporte activo, la difusión y por último la ósmosis. Vamos con el primero. Estamos hablando del transporte celular, de esa función tan importante que tiene la membrana celular para el intercambio de sustancias. El transporte celular, hablamos de 4 conceptos importantes. Difusión, que incluye transporte activo, otro que es el transporte pasivo y por último la ósmosis. Todos, inmediatamente todos en sus hogares, vamos a imaginarnos el Transmilenio. ¿Ya lo tienen en su cabeza? Bien. El Transmilenio es el sistema de transporte que utilizamos actualmente en Bogotá. Tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es, cuando tú esperas en el portal, cualquier tipo de portal, tú tienes la oportunidad de coger el Transmilenio vacío. Mientras tú esperas el Transmilenio, tú llegas a la primera parte, ¿no?
Mientras que esperas el Transmilenio, atrás se va acumulando la otra gente que está llegando. Miren, muchachos, cuando llega el Transmilenio vacío, con las sillas suelticas, listas, vacías, usted no tiene que gastar una sola gota de energía para entrar al Transmilenio. ¿Por qué? Porque todas las personas que se encuentran atrás empiezan a empujar que tú entras. ¿Cómo será que esta te pueden dejar sentado? Lo mismo sucede con el transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere y no necesita de ATP. ¿Recuerdan cuando yo les decía que el ATP es energía? La célula no necesita gastar un gramo, una gota, nada, absolutamente nada de energía en el transporte pasivo para poder generar o para poder dejar pasar las moléculas de una zona de alta concentración, hay mucha, a una de menor concentración. Lo mismo sucede con el Transmilenio. Es un tipo de relación para que lo tengan en cuenta. Pero si usted está en la hora pico, en una estación intermedia como los Cerves, puede que el Transmilenio no llegue tan vacío, más bien llega como lleno, ¿no? Usted está esperando el Transmilenio y llega el Transmilenio lleno, usted tiene que utilizar energía para poder ingresar al Transmilenio. Tienes que utilizar toda la energía que puedas, pegar el empujón, el codazo y demás, ¿no? Lo mismo sucede en el transporte activo y al cual también podemos llamar difusión. Activo, que sí se necesita energía, sí necesito de ATP, adenosín trifosfato, donde ustedes vean y lean ATP, recuérdenlo, energía. Listo. En la ósmosis debemos tener dos conceptos muy claros. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? El soluto es la sustancia que se disuelve, la sustancia que se mezcla, viene en menor cantidad. Ejemplo, el azúcar. Y el solvente es lo que lo disuelve, como por ejemplo el agua, y viene en mayor cantidad. La ósmosis es la capacidad que tiene el soluto de salir de una zona de alta concentración a una de menor concentración a través de una membrana semipermeable. Es decir, que esa membrana no filtra del todo, sino que tiene unas que otras aberturas que pueden ser las proteínas por las cuales atraviesa ese soluto. Se da generalmente en el agua. Estos son los tipos de transporte celular que debemos tener en cuenta para nuestra prueba saber. Ahora, ¿qué tal si realizamos un reto flash? Observa las siguientes imágenes de una célula procariota y una célula eucariota animal. Si se comparan estos dos tipos de célula, se puede afirmar que una característica en común es A. La membrana celular que regula el intercambio de sustancias. B. La pared celular que le da rigidez y forma. C. La posibilidad de formar tejidos, órganos y sistemas. Y D. Los flagelos que les permite desplazarse por su entorno. Bien, chicos, si ustedes escogieron la A, están en lo correcto.
Una de las estructuras que comparte la célula procariota y la célula eucariota es la membrana celular, la cual le permite y regula el ingreso y salida de sustancias. No lo olviden. Bien, este tipo de preguntas las puedes encontrar en tu prueba saber. Lo importante es hacer el repaso, hacer la buena lectura de la pregunta y pues claramente recordar lo visto en este video. Ahora vamos a tocar un tema que se denomina estructuras celulares. Sabemos que tanto la célula procariota como eucariota comparten tres estructuras fundamentales: la membrana celular, el ADN y el citoplasma. Sin embargo, dentro de las células eucariotas tenemos dos tipos: la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal tiene una estructura muy reconocida que le permite hacer un proceso que se denomina la fotosíntesis. Esa estructura se denomina el cloroplasto. Adicionalmente, tenemos otra estructura que se denomina la pared celular. Y por último, la célula vegetal, al igual que la célula animal, contiene vacuolas. Sin embargo, la vacuola de la célula vegetal es mucho más grande porque almacena mayor cantidad de agua. Entonces contiene una gran vacuola. La célula animal no contiene este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque los animales buscan su alimento, no los pueden generar por sí mismos. Para este caso, los animales son heterótrofos, es decir, que tienen que buscar su alimento, mientras que las plantas son autótrofas, es decir, que producen y generan su propio alimento a través de un proceso que se denomina la fotosíntesis. Por ello, necesitan de la estructura como el cloroplasto. Las plantas adicionalmente refuerzan sus estructuras como el tallo, la raíz, las hojas, las flores y demás con una pared celular, es lo que les da dureza a esas plantas. Y como yo les decía, una gran vacuola que almacena grandes cantidades de agua. La célula animal sí cuenta con su membrana celular, mas no tiene una capa adicional que es la pared celular. Tampoco contiene cloroplastos y su vacuola tiene tamaños normales, pequeños. A continuación yo les voy a mostrar cuáles son esas estructuras que contiene la célula en general. Como les comentaba, muchachos, hay dos tipos de célula. Las que ustedes ven a mano izquierda es la célula procariota y la que ven a su mano derecha es la célula eucariota. Los dos tienen diferentes tipos de organización. De hecho, la célula procariota tiene un menor tamaño debido a su simpleza, mientras que por su alto nivel de complejidad, las células eucariotas tienen un mayor tamaño. El material genético dentro de la célula procariota se encuentra disperso en el citoplasma, mientras que en la célula eucariota la podemos encontrar dentro de un núcleo. La célula procariota no posee organelos, mientras que la célula eucariota sí contiene muchos organelos que realizan funciones específicas. Para este caso, en las células procariotas el grupo más numeroso son las arqueas y las bacterias, mientras que en las células eucariotas encontramos los protistas, hongos, plantas y animales. Los organelos que encontramos dentro de la célula eucariota cuentan con membranas simples, incluso con membranas dobles y algunos que no contienen membranas. Dentro de la membrana simple tenemos los lisosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Los lisosomas de igual manera también pueden viajar hasta la membrana celular para liberar esas sustancias que sobraron del proceso digestivo. El retículo endoplasmático se encuentra muy cercano hacia el núcleo y este sistema fabrica proteínas y grasas.
Adicionalmente, los orgánulos con membrana simple, encontramos el aparato de Golgi, que es un orgánulo membranoso que se agrupa en vesículas y tiene el trabajo de distribuir por toda la célula las sustancias producidas por el retículo endoplasmático. Los orgánulos con membrana doble son orgánulos altamente especializados, como la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria tiene un trabajo muy importante porque su función es obtener energía para la célula a través de la respiración celular. Esta respiración proviene de los alimentos que se consumen y su proceso de oxidación, dando como resultado energía química que es utilizada por la célula para realizar todas sus funciones. Y como les decía anteriormente, el cloroplasto es un orgánulo exclusivo de las células vegetales y en la cual le colabora a la célula vegetal a hacer su proceso de fotosíntesis. Y por último, los orgánulos que no contienen membranas son los ribosomas, el citoesqueleto y el centriolo. Los ribosomas son pequeños orgánulos que se encuentran sobre el retículo endoplasmático y ayudan a generar y a producir proteínas, de igual manera que a codificar el ARN. El citoesqueleto son filamentos que le dan forma a la célula e intervienen en su movimiento y división celular. Y por último, los centriolos son cilindros formados de proteínas que permiten o apoyan la división celular en el reparto de ADN durante esa misma división. Hablando del transporte celular, las células también necesitan generar o liberar algunos desechos que genera la misma célula a través de su proceso de alimentación, de nutrición. Como lo decía anteriormente, hay unos organelos específicos en ese proceso que se denominan los lisosomas. En este transporte celular, que lo que busca es liberar algunas sustancias de desecho y en ocasiones absorber algunos elementos que no tienen el tamaño suficiente, o a todo lo contrario, que tienen un tamaño muy grande, ¿no?, para poder ingresar a través de las proteínas o de la capa de fosfolípidos, lo que hace la célula es romper esa membrana celular para absorber la sustancia que necesita. Y de la misma manera con las sustancias de desecho, lo que hace es liberarla a través de los lisosomas, rompiendo esa membrana celular. Acá tenemos dos conceptos que tenemos que manejar y que tenemos que recordar a través de estas sencillas palabras. Endocitosis, endo se refiere hacia adentro, que consume, que busca. Y exocitosis es todo lo contrario, que libera o que saca hacia afuera. Acá, como vemos en endocitosis, como yo les decía, la célula lo que hace es romperse y doblarse de manera que la sustancia pueda ingresar hacia ella. Eso se denomina endocitosis. Esas partículas de gran tamaño que no pueden atravesar la proteína, pero que la célula rompe su capacidad molecular para generar el paso de esas sustancias. Posteriormente, en el exocitosis es todo lo contrario. Para ese caso, entonces, nosotros tenemos una célula que es eucariota. ¿Por qué? Porque tiene organelos. El organelo al que nos vamos a referir en este momento es el lisosoma. Sin embargo, voy a representar rápidamente. Acá tenemos el núcleo que contiene toda la información genética a través de los cromosomas. Tenemos el retículo endoplasmático, con algunas estructuras que se denominan los ribosomas. Tenemos algunas mitocondrias, pero en especial hay una estructura que se denomina el lisosoma. El lisosoma
coge toda la sustancia de desecho que después de la alimentación de la célula toma, viaja hacia la membrana y lo que hace es fusionarse con ella para liberar la sustancia de desecho hacia afuera y posteriormente se cierra. Entonces estamos hablando de un transporte celular, de un intercambio de materiales y de moléculas y de una receptividad hacia lo que está sucediendo fuera de la célula y al interior de él. Responde a los estímulos. Entonces, necesito y requiero una sustancia de gran tamaño. Lo que hago es devorarla, endocitosis. Y cuando necesito liberar esas sustancias de desecho, ya es exocitosis, en donde el lisosoma viaja hasta la membrana y libera toda la sustancia de desecho. Bueno, y como les comentaba con anterioridad, esos organelos generan unas funciones específicas dentro de la célula. Tenemos tres muy importantes y valiosas dentro de la misma. Tenemos el proceso de nutrición, el proceso de relación y el proceso de reproducción. La nutrición es la manera en la que la célula obtiene la energía. Ya puede ser por dos canales, por catabolismo o anabolismo. El anabolismo es la capacidad que tiene la célula de poder generar desde moléculas muy simples, moléculas más complejas. Y el catabolismo es todo lo contrario. A partir de moléculas muy complejas se forman moléculas un poco más simples. La nutrición le permite a la célula poder obtener y transformar su energía, por así decirlo, alimentarse, ¿no? Transformarla para poder cumplir sus funciones. La relación es muy valiosa porque le permite reaccionar hacia cualquier tipo de estímulo, como lo puede ser altas cantidades de oxígeno o menores cantidades de oxígeno, reaccionar ante la luz, ante el suelo, reaccionar ante la presencia de otras sustancias y demás. Eso lo hacen todos los seres vivos. Y por último, el de la reproducción. Las células tienen dos caminos de reproducción. Uno de ellos es la mitosis y la otra es la meiosis. En este punto nos vamos a detener para estudiar esos dos tipos de reproducción, así que no se vayan. Bien, estamos hablando de la reproducción, la capacidad de generar copias similares a sí mismas. En el caso de las células procariotas, tienden a generar clones. En el caso de las eucariotas, posiblemente en algunas especies como los protistas generen algunas copias, pero en el caso de la diversidad, tanto en los hongos, en los animales y en los vegetales, sí tienden a tener algunas variaciones. Sin embargo, vamos a hablar de un proceso que se denomina la mitosis. La mitosis es la división celular de células somáticas. Las células somáticas puede ser un concepto que aparezca en nuestra prueba Saber 11. Somática es esa célula que tiene su carga genética o sus cromosomas completos. Por ejemplo, en el caso de los humanos, todos, contenemos en todas nuestras células 46 cromosomas. ¿De dónde vienen esos 46 cromosomas? De nuestros padres. 23 de nuestro papá y 23 de nuestra mamá, conformando un total de 46 cromosomas. En ese caso, todas las células de nuestro cuerpo, desde el cabello hasta la punta de los pies, pasando por los pies, por los pulmones, por los riñones y demás, contiene un total de 46 cromosomas. La única célula que no contiene esa cantidad de cromosomas, sino solamente la mitad, es o el óvulo o el espermatozoide. Solamente contienen la mitad porque al momento de fusionarse completan un ser vivo de 46. Pongamos otro ejemplo.
Los gatos contienen 8 cromosomas completos en su cuerpo. Bien, pero las células sexuales solamente contienen 4. ¿Hasta ahí estamos quedando claros? Las células somáticas son aquellas que contienen toda su carga genética completa. Las células sexuales la contienen a la mitad. El proceso de mitosis, es muy importante que lo tengan claro, es solamente para células somáticas. Vamos a hacer un chequeo. Yo les muestro aquí a través de esta imagen que una célula humana contiene 46 cromosomas. Ahora imagínate lo siguiente. Ibas por el camino en tu patineta, en tu bicicleta, en tus patines y te caes, te raspas la piel. La piel debe tener un proceso de curación y de reparación, por ello necesita de una alta reproducción celular para poder reparar esa herida. Que si llegan las plaquetas antes para tratar de cerrar la herida mientras se cura, para evitar la salida de sangre, esa ya es otra historia en cuanto al sistema cardiovascular. Sin embargo, cuando te haces la herida, la célula tiene que reparar esa herida. Lo primero que hace, muchachos, es duplicar el ADN con los cromosomas. Entonces, inicialmente tengo 46 cromosomas, pero los duplico para llegar a 92. Después de duplicarse el ADN, los cromosomas se alinean en el centro de la célula y los cromosomas, ¿recuerdan los cromosomas? Stop. Se alinean en el centro los cromosomas y luego los centriolos. ¿Recuerdan los centriolos? Los centriolos son ese organelo que apoyan la reproducción celular, ya que liberan un huso cromático que recoge cada uno de esos cromosomas y los separa para que ya no sean 92, sino que al momento de separarse queden 46, cada una de las células hijas con 46 cromosomas. La siguiente imagen lo muestra de una mejor manera. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una célula madre con una totalidad de cromosomas. Pensemos que es una célula humana, 46 cromosomas. Se duplica el ADN, esos cromosomas se alinean en el centro, posteriormente el centriolo toma a través del huso cromático cada uno de esos cromosomas y los separa. El separarlos permite que quede cada uno con la misma cantidad inicial de cromosomas, que es 46 y 46. Pensémoslo así, hagamos un ejercicio rápido, ¿les parece? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio tratando de unir los dos conceptos de célula somática y célula sexual. Recuerden que las células somáticas son todas las que se tienen en el cuerpo, exceptuando las sexuales como el óvulo o el espermatozoide. En este ejercicio vamos a escoger o escogimos 3 especies: el mosquito, la rana y el perro. El número completo, sabemos que el mosquito tiene un total de 6 cromosomas en todo su cuerpo, exceptuando el óvulo, que solo contiene la mitad, 3. Entonces vamos a tratar de completar este cuadro que tenemos aquí con la cantidad de cromosomas. Esta puede ser una pregunta muy oportuna para la prueba Saber 11. Entonces, si el mosquito tiene en su hígado 6 y en su óvulo 3, ¿cuánto tendrá en su pulmón? Todas las células que conforman el pulmón, ¿cuántos cromosomas puede tener? En este caso es la misma cantidad que la del hígado, es decir, 6. Ahora la rana. La rana tiene en sus óvulos, que son solamente la mitad de la información, 13 cromosomas. ¿Cuál será la cantidad completa de su hígado y de su pulmón? Si dijiste
26, estás en lo correcto, porque recuerden que es la carga completa. Y finalmente, si el perro tiene en su hígado 78 cromosomas, ¿cuántos tendrá en el pulmón y en el óvulo? Hacemos las cuentas y muy bien, si dijiste 78 en su pulmón, 78 que es la carga completa de cromosomas, y la mitad en su óvulo que es 39. Esto les va a servir muchísimo para comprender esta última parte del primer capítulo de célula, que es la reproducción de células sexuales denominada meiosis. Listo, muchachos, las células sexuales tienen una reproducción celular diferente, pero no muy distante de la mitosis. En este caso se denomina la meiosis. La meiosis, imagínenselo de esta manera: dos mitosis seguidas, dos divisiones celulares seguidas. Vamos a revisar este ejemplo. Iniciamos acá con una célula humana, un óvulo o un espermatozoide, el cual se tiene que dividir. Entonces lo que hacemos es, de esa célula madre se duplica el ADN o se duplican los cromosomas a 92. Hasta ahí muy similar a la mitosis. Iniciamos el proceso. Acá lo estamos viendo. Los cromosomas se alinean en la mitad, los centriolos liberan el uso cromático y lo que hacen es separar y dividir los cromosomas para que salgan dos células, cada una de 46. Pero, profe, eso es una célula somática, no es una célula sexual. Lo sé, pero como yo les decía, la meiosis es dos veces la mitosis. Cuando ya tiene dos células hijas, cada una con 46 cromosomas, en este caso inicia otro proceso de división celular. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el ADN no se duplica. En ningún momento se duplica. Por esa razón, cuando se va a dividir, salen 4 células hijas, cada una con 26 cromosomas. Nuevamente, acá, cuando las dos células hijas, cada una de 46, inicia su segunda meiosis, acá tenemos 46 cromosomas y de este lado 46 cromosomas que al momento de dividirse salen 4 células hijas, cada una de 23 cromosomas. ¿Qué genera esto? Que cuando el óvulo de 23 cromosomas se fusione con un espermatozoide de 23 cromosomas, generarán un ser vivo de 46. Todas las especies contenemos un número diferente de cromosomas y que en sus células sexuales lo tienen a la mitad para cuando se fusione complete ese ser vivo, y el resto de las células somáticas contienen la carga genética igual y misma para todas. Bien, hay dos conceptos adicionales que debemos manejar dentro de la temática de célula. Uno de ellos se denomina diferenciación y determinación. Como lo habíamos hablado con anterioridad, la célula tiene dos tipos de reproducción, una que es la meiosis y otra que es la mitosis. Una vez se realiza el proceso de meiosis, recordemos que la meiosis se da en células sexuales y la mitosis se da en células somáticas. Cuando nosotros tenemos esos dos tipos de células, en la prueba saber nos puede aparecer con los nombres de sexuales o somáticas. También lo podemos encontrar de otra manera como haploide
o también lo podemos encontrar como solamente N. En el caso de la mitosis o de las células somáticas, también podemos encontrar el concepto como diploide o también como 2N. En ese caso es muy importante reconocer que en estas células sexuales tenemos al espermatozoide y al óvulo. Y en las células somáticas tenemos al resto de las células que componen todos los sistemas vivos. Si los proyectamos a las plantas, en las plantas tanto las hojas, el tallo, la raíz, contienen esas células que son somáticas. Pero si vamos directamente al polen o a los óvulos que contiene la flor de esa planta, ya son haploides. En ese sentido es muy importante que reconozcan los conceptos. En cuanto a diferenciación y determinación, y vamos a aterrizarlo nuevamente hacia el humano, el espermatozoide contiene 23 cromosomas y el óvulo contiene los otros 23 cromosomas. Cuando ellos se fusionan, generan una célula mucho más especializada que se denomina el cigoto. Lo pueden encontrar como cigoto o como mórula. En la imagen que proyecto aquí, esa es la forma que tiene un cigoto. También se le puede llamar mórula por como ustedes lo ven, parece una mora con pequeñas células que se juntan a ella. A continuación les voy a mostrar en qué consiste ese proceso de determinación y diferenciación. Cuando hablamos de determinación significa que hay una célula madre. Cuando se conforma la mórula después del proceso de fecundación, la mórula empieza a dividirse en varias partes, en varias células. Es una célula madre que se empieza a dividir en muchísimas. Son como cada una de esas pequeñas bolitas que tiene la mora. A medida que se va determinando o se va diferenciando, ya no hay vuelta atrás. Hay un punto en que esa célula madre ya no puede volver a ser una célula inicial. Eso significa que se determina. Pero cuando hablamos de diferenciación es que una vez la célula que se formó, o sea, ese cigoto, se determina, cuando pasa a diferenciarse, significa que cada una de esas células que se está conformando, iniciamos con 2, 4, 8, 16, 32 y demás, cada una de ellas va a contener la misma cantidad de cromosomas. En este caso, como estamos aterrizados hacia los humanos, tenemos 46 cromosomas en cada una de esas células. ¿Y en qué consiste la diferenciación? Esta celulita sola, esta que tenemos acá, se va a transformar, por ejemplo, en el sistema nervioso. Esta otra que tenemos acá, que se está conformando, se va a conformar en el sistema respiratorio. Y así sucesivamente. Si quieres lo volvemos a tomar acá. Esta célula se va a conformar, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles serían las únicas células que no contendrían estas 46 cromosomas dentro del cuerpo humano? Si ustedes vuelven a retomar la información, las únicas células que no tendrían la carga completa, sino que serían haploides o código N, serían las células sexuales. Claramente hay una parte de esa mórula que solamente se dirige hacia el sistema reproductor, en donde indica la información de que tanto células como espermatozoides solamente tendrán la mitad de la información.
Cuando nosotros hablamos de determinación es cuando ocurre esa fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. En ese momento que se fusionan, hay un proceso de división en el cual ya no hay vuelta atrás. Para ser una célula madre se determina, ya está encaminado a ser un ser vivo, que en este caso sería el humano, y posteriormente, cuando continúa esa división celular de 2, 4, 6, 8, 32 y demás, cada una de esa parte de esa mórula, cada una celulita de esa mórula va a conformar un sistema, va a conformar un órgano, va a conformar una función específica. En esos casos hablamos de determinación y diferenciación en los sistemas celulares. Y ahora un reto. ¿Qué nos podemos encontrar en la prueba Saber? El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas. Acá, muchachos, estamos viendo el proceso de fotosíntesis y de respiración. En fotosíntesis tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más una molécula de agua y le incluimos la luz solar, la cual activa ese ion para iniciar el proceso de fotosíntesis, para luego transformarlo en moléculas complejas como la glucosa, que es azúcar, más 6 moléculas de oxígeno. La respiración normal que tenemos los animales toma esa glucosa más esas 6 moléculas de oxígeno y la transformamos en 6 moléculas de dióxido de carbono, en agua y en energía. Con base a la información anterior se puede afirmar que A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como una molécula compleja. B. La fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar. C. La respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP. Y D. La respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como dióxido de carbono y agua. Y si escogiste la A, estás en lo correcto. El mismo enunciado que muestra la pregunta induce a la misma respuesta. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque de moléculas muy simples da resultado moléculas muy complejas, como en el caso de la glucosa y las 6 moléculas de oxígeno. En ese caso hay que leer entre líneas, analizar la pregunta y poder llegar así a la misma respuesta. Bueno, muchachos, como les decía, hay que saber entender y analizar muy bien la pregunta. Este es el primer capítulo de su clase de biología que abarcó el componente celular. Los espero en una próxima clase. Cuídense mucho.